Este mensaje se llama El valor de la promesa. Toda promesa representa dos grandes cosas. Primero que nada, un acto de amor y segundo, un acto de desesperación. Es muy difícil que uno prometa algo si no lo ama, y en segundo término es muy difícil que alguien prometa algo si no está desesperado por conseguirlo, si no tiene un gran deseo por conseguirlo. Una promesa siempre se basa de alguna u otra manera en un intercambio también. O sea, es algo que se pide y se da a cambio de algo. Y representa o supone representar el valor implícito de un pacto. La diferencia entre una promesa y un pacto, que un pacto está sellado, escrito, firmado por sangre o por ley o por letra, y la promesa representa lo que decían los viejos cuando hablaban del valor de la palabra. Si vamos a lo estrictamente teológico, dicen algunos teólogos, dicen que en la Biblia existen más de 3.000 promesas de Dios con los hombres. O sea, hay 10.000 promesas que Dios le ha hecho a los hombres. Y según diversas expresiones del cristianismo, las promesas fueron prácticamente la única manera de relacionarse con Dios durante muchísimos años. De hecho, Martín Lutero, que fue el padre de la Reforma o la protesta que transformó la Iglesia de Jesucristo hacia adelante, le promete a Santa Elena, en una gran tormenta, en un momento de gran preocupación para la vida de Martín Lutero, le promete a Santa Elena que él iba a consagrarse o que iba a hacer sus votos con Cristo si lo sacaba de esa situación. Él sobrevive y a partir de ahí empieza su vida monástica y bueno, continuará en su vida monástica toda su vida, creando grandes manifiestos, grandes libros, que siempre es recomendable leer para ir entendiendo no solamente lo que es la palabra de Dios, sino lo que es la comprensión de ciertas cosas que Dios dice y Dios quiere. No es una verdad absoluta, pero es interesante leerlo. Cuando hablamos de promesa, yo siempre recuerdo lo que pasó en Londres un 13 de mayo de 1940, en la Cámara de los Comunes en Londres, Inglaterra, donde un recién asumido Winston Churchill dará una arenga de batalla o un discurso muy proclamado y quizás uno de los más conocidos de la historia universal, donde dirá a esta Cámara, tal como lo dije, a los que se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Es muy interesante la visión que tiene este discurso o esta promesa que hace Churchill para la guerra, porque lo primero que es una de las pocas veces donde un político va a decir la verdad. Y en segundo término, lo más interesante que tiene, o lo más nutritivo que tiene a los efectos de este mensaje, es que lo que estaba haciendo Churchill era reconocer que estaban absolutamente preocupados por ir a la guerra contra Alemania, que no estaba bien preparado Inglaterra y que no tenían otro elemento más que el amor o el honor o el orgullo para ganar esa guerra, porque militarmente Inglaterra no estaba lista para afrontarla. Dice la ética socrática, tiene una frase muy conocida que es noti seaton, que quiere decir conócete a ti mismo, conoce tus limitaciones. Y muchas veces, y en lo espiritual, nosotros le damos una vuelta de rosca a ese noti seaton, a conocer nuestras limitaciones, y presentamos la batalla igual porque Dios nos espera, como cayeron los muros de Jericó, como David derrotó a Goliat, como Cristo derrotó a la muerte. Digamos que existe una relación en lo espiritual o una tendencia en lo sobrenatural a prometer lo que sabemos que es poco natural que se cumpla. Cuando hablamos de promesas, creo que una de las más grandes promesas y las que más recibimos cuando entramos a una iglesia, cuando empezamos a congregarnos, cuando empezamos a conocer del Señor, es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa que Dios le hace a Josué en Josué 1:9.
Esto es recontra archiconocido como grandes partes del libro de Josué. Lo que me mostraba es que muchas veces nosotros creemos que Dios nos pone a prueba y que nosotros tenemos que imitar una promesa divina. Digo, si Dios me promete, me está prometiendo, como le promete a Josué, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas, no temas ni te desmayes, esfuérzate y sé valiente. Si uno tiene esa dimensionalidad de promesa de parte de Dios, uno cree que tiene que prometer algo que sea equiparable, algo que se compare, que esté cabeza a cabeza. Lo cierto es que desde el tiempo de la gracia hay muchos pensadores teológicos, entre ellos Juan Armino, que dice que no tenemos que hacer nada, que ya estamos perdonados. Erasmo de Rotterdam tiene algunos conceptos con respecto a eso que también arrojan a que el sacrificio de Cristo en la cruz es sacrificio suficiente y que no necesitamos prometer nada para alcanzar la vida eterna. Pero ustedes fíjense lo que le pasa a este Josué, profeta de Dios, que comió del maná del cielo, que fue un conquistador de la tierra, que caminó junto a Moisés, un hombre que conquistó la tierra prometida. Este Josué, héroe bíblico, uno de los más grandes héroes que tiene la Biblia, fíjense lo que Josué le promete a Dios. En un momento, y esto ocurre al final del libro de Josué, dice, pero si no les parece bien, les reclama a los otros judíos, si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban del otro lado del río, o a los dioses que sirven a los amorreos en esta tierra por donde viven ustedes. Por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y uno dice, claro, Josué, profeta de Dios, que caminó con Moisés, que fue un conquistador, que descubrió la tierra prometida, él promete que su casa, cuando uno promete que tu casa, estás prometiendo que vos y tu descendencia, tu familia, todo lo que a vos te representa, el hogar que uno tiene, ¿no? Eso va a servir a Jehová, serviremos al Señor. Ustedes fíjense que la Biblia, como siempre digo, si uno se queda con esta promesa de Josué y dice yo puedo prometer lo mismo que Josué y voy a afrontar esa promesa idílica y enorme que le hizo Josué al Señor, la Biblia es un libro de contexto y no de aforismos. La Biblia son muchos libros de contexto en realidad, pero no de aforismos. Uno puede tomar diversos puntos de la Biblia que lo hagan sentir mejor con uno o que te encuadren en el camino, pero la Biblia no es bibliomancia, no es un sortilegio y no es un juego de encontrarse, digamos, ¿no? De encontrar lo que uno busca, digamos, ¿no? No es un diagrama ni es un rompecabezas. La Biblia es un libro de contextos. Y ustedes fíjense lo que pasa en Jueces 2:10, inmediatamente después de la muerte del Josué, el profeta de Dios que caminó con Moisés, que vio que se abrieron las aguas, que comió maná del cielo, que caminó con Moisés, que vio los 10 mandamientos en primera persona, conquistador de la tierra prometida, el hombre que le promete a Jehová tu Dios que mi casa y yo serviremos al Señor, dice Josué. Y esa promesa que tiene Josué, fíjense en qué termina. Porque inmediatamente después de la muerte de Josué comienza el libro de Jueces. Y en Jueces 2, versículo 10, dice, y después de que murieron todos los de esa generación, que están hablando de la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. O sea, ¿cuántas veces nosotros damos hasta lo inhumano para prometiendo cosas que a fin de cuentas no vamos a cumplir? El valor de esta palabra que nosotros le damos a Dios tiene que ver con nuestra fidelidad, con el hecho de al menos intentarlo, pero cuando nosotros nos juramentamos hacer algo, no lo podemos juramentar en la firmeza de Dios, porque nosotros tenemos que ser un poco, porque ahí es donde también reside un poco de vanagloria, ¿no? Ahí es donde empezamos a tratar de ser semejantes al Altísimo. Dios cumple la promesa con Israel, la cumple taxativamente, y se da en todo el tiempo de los profetas, y cuando tienen que irse los babilónicos, y la vuelve a cumplir
cuando los israelitas vuelven a Israel, Dios cumple su promesa. Todas las promesas que Dios ha cumplido, las 3000 promesas que dicen los teólogos, todas han sido cumplidas. Pero, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos a tratar de ser semejantes al Altísimo en cumplir una promesa que quizás sabemos que no podemos cumplir? No necesitamos nada para la salvación de Cristo y nosotros podemos prometer, pero el mayor valor que va a encontrar Dios en nuestra convicción de arrepentimiento es el corazón quebrantado y la convicción de pecado. Si uno mira las Escrituras, Dios bendice a los corazones quebrantados. Entonces, esa búsqueda de la perfección de tu promesa, esa búsqueda de la perfección de tu pacto con Dios, no sé si es tan agradable al Padre. Hay muchos ejemplos que no, y el Señor lo dice varias veces en la parábola del fariseo y el recaudador. Yo lo que entiendo de este tiempo de promesas es que las promesas de Dios son cumplidas ipso facto, porque no hay la palabra de Dios es como espada de doble filo, no entra sin salir con su cometido, y en eso realmente lo creo, pero también considero, o por lo menos le doy mucha entidad, a que sin lugar a dudas, nosotros no podemos ser semejante al Altísimo en el valor de nuestra promesa. No podemos. Intentémoslo, busquémosle la vuelta, tratemos de encontrársela. Lo cierto es que nosotros no podemos ser semejantes al Altísimo. El valor de esa promesa no solamente está en el hecho de intentarlo, no solamente está en el hecho de esa búsqueda que uno tiene que tener a la intimidad con Dios, sino que el valor de esa promesa que uno establece está directamente relacionada con lo que decía Churchill: prometer cosas que nosotros sepamos que podemos cumplir. Si yo le prometo a Dios, Señor, a partir de mañana me voy a volver Superman o un héroe de Marvel, y lo más probable es que no lo logre, o lo más probable es que no pueda cumplir con mi palabra, porque mi palabra me sobrepasa. Por eso es importante entender el noticiaton: conoce tus propias limitaciones. El valor de una promesa o el valor del cumplimiento de una promesa está trazado no solamente en creer que uno lo puede hacer, que uno lo va a intentar, sino que es muy difícil de cumplir. Que a pesar de que lo puedo llegar a lograr, es muy difícil de cumplir. Ese es el valor de la promesa, el valor de la palabra, el valor de ese amor, y es el valor de ese acto de amor y el valor de ese acto de desesperación. Eso es lo que Dios espera en nuestra promesa, ese quebranto de aceptar, de que a pesar de que nos cuesta muchísimo, que lo podemos lograr. Dios premia los corazones quebrantados y premia también el esfuerzo de los hombres. Tu vida puede mejorar, el perdón lo tenés asegurado, la vida eterna la tenés asegurada, no hay que hacer nada para acceder al paraíso. Pero para cambiar tu vida, sí tenés que prometer hacer cambios. Para cambiar tu realidad tenés que hacer cambios, pero los cambios se dan siempre en el sistema métrico conductual más conocido de la humanidad, que es la medida de lo posible. Que Dios te bendiga, prometele a Dios lo que podés cumplir.